La sabana africana, hermosa, pero salvaje. Métanse en problemas aquí, y si no los mata el calor, lo harán los vecinos. Cuando un conservacionista se estrella con su avión en este ambiente totalmente seco, sufre graves heridas internas y debe usar todos sus conocimientos y toda su fuerza y resolución para lograr que su mente y su cuerpo sigan siendo uno. Veremos cómo en una fracción de segundo, el sueño de un hombre puede transformarse en su peor pesadilla. Zimbabue, África Meridional. Muchos de nosotros solo esperaríamos explorar este lugar salvaje y peligroso como turistas, pero para el conservacionista Greg Rasmussen, el hogar y la oficina se conjugan en esta experiencia increíble. Siempre fui un apasionado de la vida silvestre, desde que era niño. Me encanta la sabana, me encanta África. Posee una fascinación infinita, es decir, siempre está cambiando, hay muchísimo que aprender, es como un libro que nunca se termina. Aunque nació en Inglaterra, Greg vivió en África desde niño y pasó los últimos 12 años trabajando para salvar una rara especie, el perro pintado, que estaba a punto de extinguirse. El tema de la conservación es parte de mí. Encontré ese sueño, esa pasión para hacer algo en lo que sintiera que estaba marcando una diferencia. El asistente de Greg es su compañero británico Peter Blinston. Juntos encabezan el proyecto de conservación del perro pintado. Greg es un hombre muy resuelto, muy decidido, con un compromiso total por salvar a esta especie. Y esa es una pasión que tenemos en común. Si eres capaz de realizar algo y marcar una diferencia con eso, entonces hazlo. Al menos eso me sucede a mí, así es como funciono yo. Cuando se trata de vida silvestre, Greg siempre está dispuesto a ayudar. De modo que cuando recibe un llamado de otros conservacionistas que buscan un rinoceronte perdido, acepta colaborar en la búsqueda. Es piloto y planea utilizar el avión de su organización, un ultraliviano de un solo motor, para ubicar al animal. El problema es que volar y rastrear al mismo tiempo es un asunto delicado. Yo no intuía nada bueno. Él no tenía tanta experiencia para hacer eso. No es algo seguro. Peter me dijo, no deberías volar, eres la cabeza de esta operación. No podemos darnos el lujo de perderte, tal vez fue una premonición. El rinoceronte fue finalmente localizado en una región muy desfavorable de la sabana, que contrastaba mucho con el territorio llano local. Y esa área es bastante hostil, es un terreno diferente. Es un paisaje africano muy duro. Y yo era consciente de eso, totalmente. Pero había que localizar a los rinocerontes, había cazadores furtivos por allí. No se les puede dar la espalda. Yo no pude y no lo haría. Nunca le daré la espalda a algo así. El vuelo tiene un buen comienzo. Era increíble estar sobrevolando la sabana africana. Porque es tan rica y diversa.
Tiene a los animales más grandes, a los mamíferos, pero también tiene todo tipo de insectos y mariposas. Hay tanto para ver. Es alucinante. Maravilloso. Aunque estamos en julio, a mitad del invierno, pronto hará alrededor de 37 grados. El calor intenso y el aire exiguo hacen que las condiciones de vuelo no sean para nada ideales. Es difícil mantener la avioneta en el aire debido al calor extremo. Son condiciones difíciles para un avión liviano. La búsqueda está en marcha. El rinoceronte no aparece y Greg se ve forzado a seguir buscando. Nunca había volado sobre esa área y me di cuenta de que estaba en un territorio totalmente distinto. Era una región muy dura, áspera, rocosa y seca. El rinoceronte es identificado por vía electrónica y rastrearlo desde el aire implica volar a altitudes de hasta 3.000 metros. Luego de volar 15 minutos, Greg recibe la señal del rinoceronte y desciende para hacer una identificación visual. Lo había encontrado y entonces empecé a rodearlo. Y mientras giraba el avión, ocurrió una parada de ala. Cuando Greg gira, el ala de adentro vuela más lento que la de afuera y la corriente de aire sobre esta comienza a entrar en turbulencia. Casi instantáneamente, el ala deja de subir y provoca resultados desastrosos. Tuve una sensación desgarradora. Sentí terror. Y la avioneta comenzó a descender en forma de espiral. Y el suelo se acercaba cada vez más rápido. Greg no tiene la altitud suficiente para corregir la barrera y la avioneta cae súbitamente al suelo a más de 190 kilómetros por hora. Y luego hay una fracción de segundo en la que eres consciente de que ya no hay vuelta atrás. Sabía que si me estrellaba, no podría sobrevivir. Después de estrellarse con su avión en el medio de un coto de caza, Greg Rasmussen está vivo, pero solo apenas. Casi no quería abrir los ojos. No sabía qué vería, qué sentiría o con qué me encontraría. Estaba totalmente aturdido, atónito. Y pensaba, estoy vivo. Estoy vivo. Y en ese momento me empezó a caer gasolina encima. Me arrojé de la avioneta. Literalmente casi me caigo. Con la gasolina esparcida por todas partes, una explosión es su mayor miedo. Tenía que alejarme de esa cosa. Y mis piernas no me respondían. No podía hacer nada en absoluto. Pero tenía que alejarme de la avioneta, que en ese momento era mi pesadilla. Sentí que estaba por lo menos a una distancia prudente de la avioneta, a salvo de una potencial explosión. Y luego pensé, Mayday. Tengo que hacer un Mayday. La avioneta es una bomba de tiempo. Pero la radio puede funcionar todavía.
Nadie sabe que tuvo un accidente y está gravemente herido. Debe intentar comunicarse. Recuerdo lo aterrado que estaba al tener que arrastrarme de regreso al avión. La avioneta entera se había convertido en un objeto de terror. Mayday, mayday, mayday. Mayday, mayday. Pero la radio ya no funciona. El aparato estaba caliente, porque el accidente había provocado un cortocircuito en las baterías y había quemado literalmente mi único medio de supervivencia, la radio de emergencia. Y pensé, me arrastré hasta este infierno para nada. Tengo que alejarme de esta avioneta. Tengo que irme lo más lejos posible. Y me invadió el dolor. Hasta el momento, el dolor de Greg había sido ocultado por las hormonas liberadas en su sistema, como parte de la respuesta de su cuerpo al trauma. Pero estos analgésicos naturales no pueden funcionar por mucho tiempo, por lo que ahora Greg puede sentir el daño que el accidente le provocó. Ese dolor era un dolor que no había sentido antes. Nada como eso, nada que se le pareciera siquiera. Y me di cuenta de que al arrastrarme, mis pies se movían. Mis piernas eran como gelatina. Casi todos los huesos de las piernas y los pies de Greg están rotos. Tiene hemorragias internas debido a la cantidad de heridas que sufrió y ya perdió 2/4 de sangre. Si pierde otro cuarto, quedará inconsciente y cercano a morir. Propiamente como una tortuga nadando de espaldas, empecé a retroceder lo más lejos que podía del cuerpo del avión. La situación es crítica. Está rodeado de animales que podrían matarlo. Escorpiones, serpientes, elefantes, leones, hienas. La muerte podría llegar desde cualquier dirección y hay muy pocas esperanzas de que lo rescaten. Si tenía que salir de esto, sería por mis propios medios y nada más. El conservacionista Greg Rasmussen ha estado casi paralizado por el dolor durante media hora aproximadamente, desde que se estrelló con su avión en la sabana africana. Sabía claramente que cada cosa que hiciera en ese momento determinaría mi vida o mi muerte. Sentía dolor en los tobillos. Parecía que iban a explotar, porque tenía esas botas puestas y no había espacio para la hinchazón. De ningún modo podía ni siquiera acercarme a mis cordones. Pero pensé, si no me quito las botas, tendré gangrena y luego perderé mis pies. A Greg le preocupa que se haya detenido el torrente sanguíneo en sus piernas destrozadas y que si no actúa pronto, el tejido se muera. En ese caso, la única alternativa es la amputación. Estaba recostado sobre mi espalda y debido al dolor apenas podía enfocar mis ojos. Logré mirar hacia atrás y pensé, bueno, si pudiera arrastrarme hasta ese árbol, tal vez podría inclinar mi cuerpo hacia adelante y llegar a mis cordones. Quería que parara ese dolor. Era como si mi pie estuviera explotando. Entonces, me subí al árbol y comencé a balancearme. Fue una ironía que el único árbol que había en esa área fuese un espino.
Me estaba clavando la espalda con sus pinches. Y me quedé allí y lo único que pensé fue, si no gano esta, perderé mis piernas. Y si perdía las piernas, la vida no valdría la pena para mí. La posibilidad de perder no solo las piernas, sino también su modo de vida, obliga a Greg a pensar en un plan, por más desesperado que esté. Sentí el espino y pensé en usar sus espinas. Me las ingenié para arrancar una rama que tenía una espina con forma de gancho. Comencé a tomar el cordón. Para la sabana debes usar botas buenas, que se aten bien, que sean seguras, con 2 vueltas incluso. Tras sucesivos movimientos desesperantes, Greg logra aflojar los nudos, pero este es solo el comienzo. Creí que iba a sentirme mejor de algún modo, pero es obvio que los cordones no se desatan tan fácilmente. Las botas seguían totalmente fijas en mis pies. Y me di cuenta de que tendría que mover el cordón a lo largo de toda la bota, vuelta por vuelta, ojal por ojal. Y seguí sentado allí con la rama y comencé a tomar uno por uno. Tenía que concentrarme en eso. Había vencido al dolor para hacer ese trabajo. Finalmente, llegué al punto en que el cordón quedó suelto. Pensé que inmediatamente me sentiría aliviado, pero lo que sucedió fue que la hinchazón ocupó el calzado por completo. Y no podía dejar de pensar que si no me quitaba las botas, me cortarían las piernas. Ahora Greg necesita algo más grande para liberar de las botas sus pies hinchados. Vi una rama. Era todo lo que había y pensé, bueno, probemos con eso. Y apenas toqué la bota, el dolor se hizo terrible y pensé, Dios mío, y ahora tengo que empujarla. Y luego recordé una película, una de John Wayne, en la que decían, bueno, muerde esto mientras corto esto otro. Y resultó que la rama estaba podrida, llena de termitas. Y mi boca estaba aún más seca que antes y escupí. Pero empujé con tanta fuerza que la bota salió. Y luego hice lo mismo con la otra. Miré mi reloj y hacerlo me llevó 2 horas y media. Hace 37 grados bajo el sol del mediodía y Greg Rasmussen ha estado postrado y expuesto cerca de 3 horas. Está muriéndose de sed y empieza a sentir los efectos de la deshidratación. En la base, Peter Blinston está cada vez más preocupado. Esperaba que Greg regresara. Miraba mi reloj y era consciente del tiempo, y me estaba preocupando cada vez más porque estaba tardando demasiado. Peter,
Tienes un llamado. El teléfono sonó. Estaba nervioso. Intuía que algo estaba muy mal. ¿Sí, Peter? La gente habla de una sensación, como si una mano fría o algo te apretara, pero en mi caso sencillamente me puse frío como un hielo. Yo había dicho, te matarás con ese avión, y pensé, ocurrió de verdad, era como si lo hubiese anunciado. Estaba caluroso y seco. No había ni un poco de humedad en el aire. No había bebido nada en todo el día, porque un elefante había destrozado las cañerías de agua de nuestra zona. La sensación que tenía no se parecía en nada a estar sediento. Era como si me estuvieran torturando. Todo estaba tan seco, ya no sentía la piel como tal. Nada tenía textura. Expuesto directamente al sol, Greg está deshidratándose a una velocidad peligrosa. Está perdiendo más de 1 litro de agua por hora. Si no hace algo pronto, podría morir antes del atardecer. Y eso, si sus vecinos no lo encuentran primero. Mientras estaba allí, vi un árbol. Era un árbol casi muerto. Y un buitre descendió y se posó sobre él. Y pensé, aún no estoy listo para ti, amigo. Estaba allí mientras oía gotear la gasolina de la avioneta. Me atormentaba. Era como si me dijera, estoy aquí. No intentes acercarte, voy a estallar. Greg pronto empezará a alucinar a medida que su cuerpo prácticamente se cocina con el calor. Su presión arterial está bajando, su pulso se acelera y comienza a marearse. Sabe que tiene que huir del sol ahora mismo. Hacía mucho calor. Miré la avioneta y sus restos eran el único refugio en toda la región. Y pensé, con o sin explosión, deberé regresar y enfrentarme con ese avión otra vez. Sabía que tenía que regresar al avión, por la deshidratación, pero también por los depredadores. La avioneta no solo le dará sombra, sino que también lo puede proteger de los animales salvajes. De modo que aunque la avioneta puede llegar a explotar en cualquier momento, sigue siendo la mejor opción. Cada movimiento era terrible, pero era eso, la muerte. Era eso o quemarme en el sol. Traté de moverme, pero no tenía más energía. Ya no podía seguir. Estaba completamente exhausto. Totalmente exhausto. Una vez más, su conocimiento de animales hace que Greg vea una pequeña luz de esperanza. De repente pensé y recordé una clase de zoología en la que hablamos de la locomoción en los reptiles. Un cocodrilo se arrastra así. Si lograba ponerme boca abajo, me costaría cerca de 1/3 de energía hacer la misma distancia. Y pensé, ¿cómo me daré vuelta? ¿Cómo? Tú sabes, mis piernas eran gelatina. Tenía 2 cordones y una rama, y pensé, bueno, tendré que usar esto. Hice un lazo en la punta de uno de los cordones y lo até en la punta de la rama. Sujeté la rama a mi pierna. Sabía que sería una experiencia muy, pero muy dolorosa. Sentía el terror antes de experimentarlo. Justo cuando me di vuelta, oí que algo se rompía. No era la rama, era mi pelvis que estaba rota.
Pese a las terribles heridas, Greg Rasmussen trata de arrastrarse hasta la sombra de la avioneta estrellada. Y como si fuera poco, su vida se ve amenazada por lo que más ama en el mundo. Al estar en la sabana durante tantos años, llegas a identificar cada ruido. Conoces cada pisada. Sabes cuál pertenece a cada animal. Tenía terror de que algún animal se acercara sigilosamente hacia mí y yo no pudiera hacer nada. No podía correr. Y allí fue cuando oí a los elefantes. Y pensé, no entres en pánico, no lo hagas o morirás. Venían directamente hacia mí y cada vez los escuchaba más y más cerca. Esta vez, los conocimientos de Greg no alientan demasiado. Sabe perfectamente lo peligrosos que pueden ser los elefantes. Si te detectan en el momento correcto, no hay problema. Pero si te advierten demasiado tarde, es peligroso porque estás en su distancia de ataque. Pensé, si las cosas salen mal y no me detectan hasta el último momento, estaré en problemas. Podía oír la succión de aire porque estaban olfateando. Y luego de repente oí... Recuerdo que pensaba, no, por favor, no se desbanden. Y sentía terror de que me pasaran por encima. Para el alivio de Greg, los elefantes perciben algo inusual en el camino y retroceden. Quería llorar en ese momento y me di cuenta de que no lo habría podido hacer porque no había humedad en mí como para gastarla en lágrimas. En la sabana africana, cuando se conoce que alguien está desaparecido, todos dejan de hacer lo que están haciendo para colaborar en la búsqueda. El tiempo es un factor crítico. La sabana se convierte en un lugar aún más peligroso después de que cae la noche. Estaba seguro de que estaba vivo, pero se sabe que no hay mucho tiempo. Cada minuto que pasa, te preocupas más y más. ¿Cuántos están buscando? Cerca de 15, guardaparques, granjeros locales. Un piloto de Victoria Falls apareció en su Cessna. En ese momento pensaba, tenemos que encontrarlo. Incluso si sobrevivió al accidente hay animales. Cualquier cosa puede causarle la muerte. Su posibilidad de supervivencia disminuye cada vez más. La búsqueda comienza en el último lugar donde se sabe que se vio al rinoceronte perdido. Pero desafortunadamente el equipo no tiene idea de dónde están ahora, ni Greg ni el rinoceronte. Finalmente, Greg llega a la sombra de la avioneta empapado de gasolina. Pero su mal día de oficina está por empeorar aún más. Escuché pisadas. Eran las pisadas de un león. Escuché con detenimiento. Se acercaba más y más. Y luego escuché este llamado. Era una leona. Las leonas tienen una forma muy especial de llamar a sus cachorros. Y obviamente una madre con su cría es mucho más peligrosa todavía. Frente a un encuentro con el depredador africano más temido, Greg adopta una estrategia que ha observado en la naturaleza salvaje. En el último momento posible, los animales que se ven amenazados hacen un ruido agudo y repentino para ahuyentar al enemigo. A medida que la leona se acerca, Greg sabe lo que tiene que hacer. Se acercaba más y más, al punto que vi su silueta. Y eso era lo que esperaba.
búsqueda ya lleva 6 horas y Greg oye el sonido de un motor, pero no puede ver la avioneta, y la avioneta tampoco puede verlo a él. Un tormento más. Sentía una enorme frustración, por un lado, de no saber si me estaba buscando a mí, y por otro, cada ruido que oía parecía estar en el lugar equivocado. Y luego tenía esa sensación de impotencia total. ¿Cómo podía decirles que estaba allí? No podía salir corriendo, estaba lisiado. El sonido de la avioneta desaparece, sin dejar nada más que la terrible posibilidad de una noche solo en la sabana. Nada sucedió después, hasta las primeras horas de la mañana. Y por suerte, como biólogo, uno sabe que la noche siempre es un momento peligroso. Y luego sucedió algo que literalmente cambió casi todo. Los músculos de la parte superior de mis piernas empezaron a sufrir contracciones involuntarias. Y mientras se contraían, los fragmentos de hueso fracturado punzaban mis músculos desde adentro. Sentía que me estaban por estallar las piernas. El reducido torrente sanguíneo en las piernas de Greg dio lugar a la acumulación de ácido láctico en sus músculos. Esto provoca espasmos que no puede detener y que no dejan de causarle agonía. Y nada en el mundo podría haberme preparado para algo tan violento y tan terrible como eso. Greg Rasmussen ha estado perdido en la sabana durante casi 12 horas. Aunque sobrevivió al peor día de su vida, su peor noche aún no ha llegado. Las contracciones habían cesado y pensé en mi vida. Pensé, ¿en verdad quiero seguir adelante? Y me di cuenta de que tenía que tomar esa decisión. ¿Quería vivir o quería morir? Y pensé, bien, he tenido una buena vida. De repente, por un corto periodo, estaba totalmente en paz conmigo mismo. Caí en la cuenta de que tenía el poder para terminar con todo y dejarme ir. Y luego pensé de repente que había tantas otras cosas que podía hacer. Y a partir de ese momento dije, la pelea continúa. Sentí un gran impulso y pensé, lo lograré. Lo haré, no moriré. Y si muero, voy a seguir con esta pelea hasta las últimas consecuencias. Pelearé. No quiero morir aún. Al caer la noche, el equipo de búsqueda regresa a la base, pero el amigo de Greg, Peter Blinston, sigue buscando. La noche llega muy rápido en África. La oscuridad se apodera de ti. Pero me imaginaba lo terrorífico que sería para alguien como Greg, que sabe qué hay allí afuera, que sabe que los predadores comienzan a estar más activos. Y él yacía allí, tan vulnerable. Hasta podrías haber deseado que estuviera muerto antes de que tuviera que enfrentarse a una noche como esa. Lo único que quería en ese momento era que se terminara la noche. Que pasara de una vez. Y no dejaba de mirar el reloj. Y pensaba, deben ser por lo menos las 3 de la mañana, y era solo la 1. Y sentía que había estado allí toda la noche. Tras su frustrada búsqueda en la oscuridad, Peter regresa a la base para encontrarse con los demás. Hay pesimismo en cuanto a las posibilidades de supervivencia de Greg. Creen que no tiene ningún sentido salir a buscarlo otra vez mañana. Pensé en lo que decían y me dije, tal vez tengan razón. Pero no quería oír eso. Greg no se rendiría, era un tipo obstinado. Y yo tampoco iba a rendirme, no me detendría hasta encontrarlo.
Yo hablaré con el piloto y los demás. Veré si nos dan una mañana más por lo menos. A medida que pasan las horas, Greg hace lo posible por resistir, pero está solo, herido y está a oscuro. Sabía que estaba yendo de mal en peor. Lo único que pensaba era, amanece, por favor. Quería que el sol apareciera de una vez. En eso, oí mi peor pesadilla. Las hienas tienen pisadas muy particulares. Es imposible confundirlas. Y pensé, se acerca detrás de mí. Justo en la peor parte, vendrá por detrás, donde no tengo ningún tipo de control. Las hienas son cazadoras y carroñeras, capaces de comerse cada parte de un animal, hasta los dientes. Sé de lo que son capaces las hienas. Se las conoce como las demoledoras de huesos. Tienen las mandíbulas más poderosas que uno pueda imaginar. En ese momento pensé, no debo quebrarme, no ahora. Y oí sus pisadas cada vez más cerca. La única esperanza de Greg era que la estrategia que había usado con la leona funcionara ahora también con la hiena. Sabía que debía hacerlo al final, en el último momento posible. Y esperé. Parecía una eternidad. Y luego oí las pisadas cada vez más lejos, hasta que no las oí más. Recuerdo que estaba allí y pensaba, algo más me va a suceder, ¿qué otro ladrillo me caerá encima? Estaba mentalmente exhausto. Peter pasa la noche sin dormir. Justo antes del amanecer, el equipo se prepara para retomar la búsqueda. Miré y esperé que el sol apareciera en el horizonte. Fue una experiencia increíble. Me sentí maravillosamente bien, como si estuviese recibiendo un baño de luz y de calidez. Me sentí seguro por un momento. Y luego la dura realidad me hizo ver que era ese sol cada vez más abrasador el que me mataría. Con la primera luz del día, la búsqueda comienza, esta vez sobre un área más extensa. Norman, a Peter, ¿me copias? Sí, No hay nada aquí. Intentaremos en otra zona. 24 horas es un tiempo increíblemente largo para estar postrado en la sabana. Empezaba a dudar de que estuviera vivo. Desesperado por un poco de agua, Greg está dispuesto a lo que sea para conseguirla. Me las había ingeniado para tomar una parte del parabrisas roto. Tenía la loca idea de que podía tener humedad. Y entonces oí este avión. Alrededor de las 10:30 am, 27 horas después de que Greg se estrellara con su avión, el guardaparques ve un destello de luz en el suelo. Es el avión destrozado. Llamado de socorro. Atención a todos los equipos. Lo hemos localizado a 64 kilómetros al sur de la región principal de la búsqueda. Greg hace lo posible para mantener la esperanza de que el avión que oye venga por él. No podemos aterrizar, repito. No podemos aterrizar. Tendremos que llegar por Dame tierra. las coordenadas del accidente. Estaba paralizado. Quería ver qué había allí. Quería ver a Greg. Solo quería llegar al lugar. Tenía mucho miedo. Uno piensa, bien, lo encontramos, pero aún no sabíamos qué habíamos encontrado. No hay señales de Greg. Y te imaginas todo tipo de cosas horribles.
Llegó un punto en el que ya estaba más allá de todo. Y de repente caí en la cuenta de que si no me encontraban rápido, moriría. Y luego escuché pasos. Oh, Dios mío, lloraba. Y por supuesto sabía de quién eran esos pasos. Entre ellos estaba Peter. Y de repente miré y no podía creer que fuera él. No podía hablar y me preguntaban qué había sucedido y lo único que dije fue parada de ala, solo eso. Y él me miró e intentó sonreír. Y yo pensaba, está vivo, no podía entenderlo. ¿Cómo es que está vivo? Era algo totalmente abrumador. Había sobrevivido. Era la confirmación de lo que yo creía de él. Greg no se rendiría, era muy cabeza dura. La sensación de que no iba a morir era sencillamente indescriptible. Toda mi pelea del último día y medio había valido la pena. Alguien me puso la mano en el hombro y me dijo, ahora estás a salvo. Había peleado y había ganado. Luego del accidente, Greg Rasmussen tuvo que soportar decenas de operaciones para salvar sus piernas. Ahora, las tiene 7,5 centímetros más cortas. Tuvo que aprender a caminar otra vez y pronto espera volver a trabajar como antes. Peter sigue trabajando para salvar a los perros pintados.